Hola a todos y bienvenidos a la BP Mundial. ¿Qué puedo decir de Canción de Navidad que no se haya dicho ya? No solo es un clásico de la literatura universal, es el cuento de Navidad, así, en mayúsculas. Es el libro con el que Charles Dickens pasó a la historia como el hombre que inventó la Navidad. Es uno de mis libros favoritos de toda la vida. Creo que estaría en mi top 5, probablemente justo arriba de Tropas del Espacio. ¿Se imaginan? Pasar de insectos gigantes y soldados con pesados trajes de batalla a una historia navideña en la cual un anciano despreciable es visitado por espíritus en la noche de Navidad. Mi primer acercamiento a esta historia fue a través de las caricaturas. No recuerdo cuál fue la primera exactamente, quizá fue la adaptación de Mr. Magoo o la de Disney. De verdad que no recuerdo, pero de niño vi ambas, y ambas son buenas. Poco después de comenzar con esta afición de leer, leí la obra original de Charles Dickens, y fue aún más genial. Tanto así que de hecho he leído esta obra varias veces, 2 veces en inglés, una vez en español, e incluso una vez la leí en manga, además de haber visto varias adaptaciones diferentes. Algo que me llama mucho la atención es el hecho de que esta historia esté narrada como si el propio Dickens estuviera sentado con nosotros, ahí, contándonos esta historia frente a una chimenea. Rompe la cuarta pared en varias ocasiones, y esto, lejos de sacarnos de la historia, la vuelve incluso mejor. Aunque Dickens ya no está, nos habla directamente a nosotros, a través de su libro, y luego dicen que la magia no existe. Humbug. Otro elemento de esta historia que me fascina es que aparezcan espíritus en la obra, y no solo me refiero a los 3 más famosos, que son el espíritu de las navidades pasadas, el de la Navidad presente y el de la Navidad aún por llegar, sino a los otros espíritus. Marley, para comenzar, el fantasma del amigo y socio de Scrooge, pero no es el único. Durante su encuentro con Marley, empuja a Scrooge a la ventana y pueden ver, y cito, el aire estaba lleno de fantasmas que vagaban de aquí para allá en continuo movimiento y gemían sin detenerse. Todos llevaban cadenas como la del espectro de Marley. Algunos, tal vez gobernantes culpables, estaban encadenados en grupo. Ninguno tenía libertad. A muchos los había conocido Scrooge cuando vivían. Había sido íntimo de un viejo espectro con chaleco blanco, con una monstruosa caja de hierro sujeta a un tobillo, y que se lamentaba a gritos al verse impotente para socorrer a una infeliz mujer con una criaturita, a la que veía bajo él, en el quicio de una puerta. El castigo de todos los fantasmas era, evidentemente, que procuraban con afán aliviar los dolores humanos, y habían perdido para siempre la posibilidad de conseguirlo. Hay personas a las que les parece extraña la película A Nightmare Before Christmas, por esa mezcla de monstruos y espíritu navideño. Incluso el propio Tim Burton se inspiró para esta historia en una ocasión que fue a una tienda y le sorprendió ver mezcladas cosas de Halloween y Navidad. Pero Charles Dickens ya lo había hecho mucho antes, mezclando la Navidad con fantasmas. Ahora hablemos de los espíritus de la Navidad. El primero en visitar a Scrooge es el espíritu de las Navidades pasadas. La descripción que nos hace Dickens es de un ser que parece un niño y a la vez un anciano, pero además, y cito, lo más extraño de él era que de lo alto de su cabeza brotaba un surtidor de brillante luz clara, que todo lo hacía visible, y para ciertos momentos en que no fuese oportuno hacer uso de él, llevaba un gran apagador en forma de gorro, que entonces tenía bajo el brazo. Tiene forma de vela, simboliza la memoria de Scrooge y es el espíritu que le hace recordar de dónde viene y que no siempre fue un hombre avaro. Es este espíritu también quien ilumina su camino hacia la redención. El segundo espíritu es el de la Navidad presente. Este espíritu está en casa de Scrooge, en una de sus estancias, pero la estancia había sufrido una transformación, estaba llena de hojas y ramas, como si se tratara de un bosque. Y en una esquina había un montón de comida de todo tipo, carne, pavos, gansos, pasteles, todo como formando un trono, y sobre todo esto estaba el espíritu. La descripción de Dickens es la siguiente. Cómodamente sentado sobre este lecho se hallaba un alegre gigante de glorioso aspecto, que tenía una brillante antorcha de forma parecida al cuerno de la abundancia, y que la mantenía en alto para derramar su luz sobre Scrooge. Simboliza la generosidad, el cuerno que sostiene, la alegría de estar con tus seres queridos, la buena voluntad, la vaina sin espada. Es él quien le muestra a Scrooge la alegría de la gente al estar con sus seres queridos, como en el caso de su sobrino, y compartir la mesa con la familia por muy poco que tengas, como en el caso de Cratchit. Pero también le muestra la ignorancia y la miseria que gente como él alimenta con su desprecio por los menos favorecidos. El tercer espíritu es el más misterioso, y de los 3, el único que de verdad es aterrador. Dickens lo describe de la siguiente forma.
Lo envolvía una vestidura negra que le ocultaba la cabeza, la cara y todo el cuerpo, dejando solamente visible una de sus manos extendidas. Pero además de esto, hubiera sido difícil distinguir su figura en medio de la noche y hacerla destacar de la completa oscuridad que la rodeaba. Este espíritu simboliza lo desconocido, por eso no podemos ver su rostro, pero también la importancia de las acciones por encima de las palabras. Por eso es que este espíritu no habla, solo le muestra a Scrooge lo que podría ser. Es el propio Scrooge quien tiene que elegir cambiar. Este espíritu es la figura más amenazante de los tres, pero es al mismo tiempo el que le da esperanza, porque es lo que simboliza, que incluso en la penumbra, la esperanza puede arder. Canción de Navidad de Charles Dickens es eterna. Es una de esas historias que no importa cuánto tiempo pase, seguiremos apreciando su mensaje. No importa que las adaptaciones hagan cambios en algunos detalles o que modernicen la historia, siempre resonará con nosotros, porque esta historia nos hace reflexionar y nos da esperanza de que podemos ser mejores personas. Además, aún hay muchos Ebenezer Scrooge allá afuera que necesitan una buena lección. Bueno, tal parece que sí tuve cosas que decir de este libro después de todo. ¿Y tú? ¿Has leído Canción de Navidad? ¿Cuál es tu adaptación favorita? Imagina si Dickens nos viera ahora, hablando de su cuento a través de pantallas y audífonos. Tal vez su espíritu aún ronda por ahí, sonriendo cada vez que leemos su obra y susurrando: Dios nos bendiga a todos. Yo digo que agarres el libro, enciendas una luz suave y dejes que los fantasmas de Navidad te visiten una vez más. Quién sabe, quizá esta sea la noche en que cambies tu propio cuento. En fin, gracias por ver este video y como les digo en cada video, siempre sigan leyendo. Nos vemos pronto. Feliz Navidad.